A ver la definición de ritmo. Una definición, cuando creé el PDF de la clase, me metí a la RAE y no me gustó demasiado la definición de la RAE, y esta que aparecía en Google me parecía maravillosa, sobre todo la segunda. Dice Google que el ritmo es una forma de sucederse y alternar una serie de sonidos que se repiten periódicamente en un determinado intervalo de tiempo, especialmente la manera en que se suceden y alternan en una obra artística los sonidos diferentes en intensidad, fuertes y débiles, o duración, largos y breves. Ahora haremos vamos a hacer ya una pausa para, para analizar un poquito esta definición. Nos habla primero de sucederse y alternar una serie de sonidos que se repiten. La idea de repetición, lo vamos a ver a lo largo de toda la clase de hoy, va a ser sumamente importante en poesía. No hay ritmo sin repetición. Si yo hago así, no hay ritmo, ¿no? Sin embargo, si hago así, ahí hay algo, ¿no? Y eso lo puedo extender hasta que me dé la gana, ¿no? Por lo tanto, la idea de repetición de elementos que dice la definición de sonidos, ¿no? De sonidos que se repiten de una forma regular, recurrente, y además en un determinado intervalo de tiempo y a intervalos regulares, va a ser importante. Habla también de diferente intensidad, de sonidos fuertes y débiles. ¿Qué significa esto en poesía? Lo vamos a ver, pero no tienes que disculparte por nada, Ana. Es una muy buena pregunta y la comentaremos en algún foro seguro. ¿Qué significa fuertes y débiles cuando hablamos de lenguaje, ¿no? En música lo tendríamos muy claro, ¿no? Seguramente, pero en el lenguaje puede no ser tan claro. Pero en español hay un ejemplo muy claro con las sílabas tónicas y las sílabas átonas, ¿no? Ahí tenemos sonidos de diferente intensidad. Pero vamos a la segunda definición, que dice forma de sucederse y alternar una serie de cosas, movimientos, palpitaciones, acontecimientos, etcétera, que se repiten periódicamente en un determinado intervalo de tiempo, ¿no? Vuelve esa idea de repetición, además con la idea de periodicidad, ¿no? Como decía, si nos fijamos en las imágenes que he puesto abajo, una de un pentagrama y otra de un electrocardiograma, vemos cómo hay una periodicidad, ¿no? Entre cada uno de los golpes, ya sea de música o de latidos del corazón, hay intervalos regulares entre todos, ¿no? Hay simetría, en definitiva. La idea de simetría es clave para que haya ritmo, ¿no? Si yo hago ahí, en ese último chasquido que he hecho, no hay simetría, ¿no? Hay una arritmia. Sin embargo, si hago ahí hay un ritmo claro, ¿no? Hay una simetría. Esta simetría, esta periodicidad de movimientos, palpitaciones, acontecimientos, está presente en todo, en todo. El sol sale todas las mañanas y se acuesta todas las noches de una forma regular. Es verdad que cambia un poquito en función de la estación, pero hay una recurrencia y hay un ritmo marcado en eso. El corazón late a un determinado ritmo. La música, si os fijáis, las notas musicales dentro de ese pentagrama están puestas a intervalos regulares. Hay una simetría y hay una repetición constante en todo lo que podemos encontrar a nuestro alrededor, incluso en nosotros mismos, que tenemos tendencia a repetir muchas veces, ¿no? Y muchas veces errores también. Por lo tanto, esas dos ideas de repetición y de simetría van a ser claves. Vamos a ver esto en un poema. Siempre me gusta, ya sabéis, poner ejemplos de poemas para que veamos de una forma clara de qué va esto, ¿no? Y lo vamos a ver con este soneto de Miguel Hernández, del cual encontraréis, posiblemente, si buscáis o si lo conocéis, es posible que conozcáis otras versiones, porque si no me equivoco es un soneto autógrafo que se encontró, que no publicó, que se encontró escrito de puño y letra por Miguel Hernández, y bueno,
partes que no eran visibles y hay varias versiones, digamos. Antes de lanzarme con la lectura, compruebo por aquí, todo correcto. Bien. Dice Miguel Hernández. Un hombre no reposa. Quien reposa es su traje. Cuando colgado mece su soledad con viento. Mas una vida incógnita como un vago tatuaje mueve bajo las ropas dejadas un aliento. El corazón se cansa de ser flor de oleaje, la frente deja sola su patria, el firmamento, por más que el cuerpo andado por la quietud trabaje, en el central reposo gravita el movimiento. No hay muertos, todo vive, todo late y avanza, todo es un soplo estático de actividad moviente, piel inferior del hombre, su traje no ha expirado. Visiblemente inmóvil el corazón se lanza a conmover el mundo que recorrió la frente, y el universo gira como un pecho pausado. Un segundo de silencio después de una maravilla así siempre viene bien. ¿Y por qué pongo este poema? En primer lugar, porque se trata de un soneto. Quienes me conocen ya saben que soy un amante de las formas clásicas y entre ellas del soneto en especial. De hecho, hay quien dice que no se puede ser poeta sin escribir un soneto, ¿no? Nicolás Guillén se cuenta que aconsejaba a los jóvenes poetas de Cuba, y cuando les traían algún poema en verso libre les decía: primero tráeme un soneto y después hablamos, ¿no? Se dice que quien no ha escrito un soneto no ha escrito nada, o no se puede ser poeta hasta que no se ha escrito un soneto, ¿no? Se suele decir. Estaría medianamente de acuerdo en eso. En todo caso, lo importante de esto es que el soneto, que a veces se ha llamado soneto cantabile, ¿no? Soneto cantable, es la forma por excelencia de la musicalidad, ¿no? Y el trabajo con el soneto y con las formas clásicas es una muy buena manera de adquirir esas destrezas que después en verso libre nos van a permitir tener una conciencia mayor del ritmo. Vamos a ver también de dónde viene el ritmo en este poema. Evidentemente, de la repetición de versos que tienen la misma medida. Ahí vamos a tener uno de los elementos que hemos comentado antes que componen el ritmo, ¿no? Todos los versos en este poema son versos alejandrinos, un verso habitual en la poesía de Miguel Hernández, y la presencia de versos de 14 sílabas hace que haya una igualdad métrica en cada uno de los versos y por lo tanto una simetría. Pero además utiliza versos alejandrinos que muchos de vosotros seguramente sabréis, y si no lo sabéis lo aprendemos ahora. Son versos que se componen de lo que llamamos dos hemistiquios, dos mitades de 7 sílabas cada una, ¿no? El hombre no reposa, quien reposa es su traje. Cuando colgado mece, su soledad con viento, mas una vida incógnita, como un vago tatuaje, mueve bajo las ropas dejadas un aliento, ¿sí? Y esa simetría en el medio del verso, lo que llamamos la cesura, esa división del verso en dos mitades simétricas, es otro elemento que permite que el verso tenga una musicalidad, ¿no? Tenga un ritmo marcado, porque hay una repetición de dos mitades que tienen exactamente la misma medida, ¿no? Esto es la base musical de este verso en concreto, del verso alejandrino y de muchos de los versos pares en poesía en español. Vamos ya a una definición un poco más cercana a la poesía. Voy a cambiar aquí esto para que podáis verlo. Listo. Una definición más cercana a la poesía de lo que es el ritmo, ¿no? Una definición de José Domínguez Caparrós, estudioso de la métrica y del verso hispánico, que dice que el ritmo es la simetría de tiempos señalada por accidentes perceptibles al oído y que se considera imprescindible una manifestación objetiva, acústica del mismo, ¿sí? También dice después que no todos esos elementos
que tenemos aquí a la derecha en esta diapositiva tienen por qué estar juntos siempre, ni organizados siempre de forma simétrica, ¿no? Pero la presencia de al menos algunos de estos elementos es lo que nos va a permitir dotar de ritmo a un poema. Y entre esos elementos aparecen, ya la hemos nombrado, el número de sílabas métricas. Cada verso tiene un número de sílabas, lo queramos o no. No hace falta que seamos conocedores de la métrica para que un verso tenga un número determinado de sílabas. Eso sí, sílabas métricas. Sabéis que en poesía el número de sílabas no se mide igual que nos enseñaron en el colegio, ¿no? No se leen lo que llamamos las sílabas gramaticales, sino que leemos lo que escuchamos, o contamos más bien lo que escuchamos. Por ejemplo, si un verso... Bueno, lo veremos después esto, no quiero liarme ahora, ¿no? Pero la unión de vocales a veces hace que lo pronunciemos de una forma... que contraigamos de alguna manera dos sílabas y lo pronunciemos como si fueran una sola, y acústicamente suenan como una sola, por lo tanto contamos una sola, ¿no? Ese sería uno de los elementos que permiten dotar de ritmo al poema. La correspondencia de sonidos, como la rima de la que hemos hablado anteriormente. El poema que acabamos de leer es un soneto, tiene rima consonante, y la presencia de una repetición sonora, de un accidente perceptible al oído que se repite en final de cada uno de los versos, hace que, y entre varios versos, evidentemente, hace que exista también un ritmo. Las pausas, esto es casi una obviedad, pero a veces se nos olvida en el momento de escribir poesía, ¿no? Todos hemos escuchado que sin silencio no existe la música. Cuando yo hago así, no hay solo tres tiempos, hay también silencios entre cada uno de ellos que son lo que permite que haya ritmo. Pues bien, en poesía es exactamente lo mismo, ¿no? Las pausas, los silencios, que podemos marcar mediante signos de puntuación o no, también es una posibilidad, pero que están ahí porque, en definitiva, cuando leemos un poema, aunque sea un poema sin puntuación, vamos a tener tendencia a hacer lo que llamamos la pausa sintáctica. A veces la sintaxis de la frase te pide parar un momento, y eso también es un elemento que otorga ritmo al poema. Y, por último, un aspecto quizás el más complejo de emplear en poesía, la posición de los acentos. Veremos más adelante, no quiero entrar ahora, de qué hablo cuando hablo de la posición de los acentos en el poema. ¿Me confirmáis, por favor? Me ha salido aquí un aviso en la conexión de como si que algo de mala conexión por un momento. ¿Me confirmáis que se escucha correctamente, si puede ser, para sufrir menos, si no os importa? En cuanto me confirméis, ¿se escucha bien? Perfecto. Maravilloso. Vamos a ver todos estos elementos que acabo de comentar, que definen el ritmo según José Domínguez Caparrós, en una décima maravillosa de Augusto Blanca, que quizás me hayáis escuchado recitar por ahí en redes sociales, porque me parece una absoluta belleza. La décima dice así: no existe el amanecer si los pájaros no cantan. No hay lluvia si no levantan su vuelo al atardecer. La lluvia no puede ser lluvia sin que su plumaje se empape con el ramaje del árbol, que solo existe, mujer, porque tú pusiste tus ojos en el paisaje. Esta pequeña delicia de Augusto Blanca tiene todos los elementos que comentábamos antes. El número de sílabas métricas primero. Esto es una décima, para quien no conozca la estructura de la décima, son 10 versos octosílabos de 8 sílabas, por lo tanto, los 10 versos que acabo de leer tienen 8 sílabas. Hay un aspecto que podemos mencionar ya para que veamos un poco cómo jugar también con el ritmo. Si nos fijamos, en los 4 primeros versos hay un ritmo muy marcado que nos hace hacer la pausa al final de cada uno de los versos, ¿no? No existe el amanecer si los pájaros no cantan. No hay lluvia si no levantan su vuelo al atardecer, ¿no? Y sin embargo eso se rompe después. Después dice, la lluvia no puede ser lluvia, ¿no? Después del ser
no podemos hacer una pausa porque falta algo, de manera que el ritmo ahí se rompe un poquito, se rompe un poco... se rompe un poco, ahora respondo, Ana, a tu pregunta, que es una muy buena pregunta, se rompe un poco esa lectura pausada después de cada verso, se rompe lo que llamamos la pausa versal, pero sin embargo el ritmo del octosílabo sigue estando ahí, aunque yo diga la lluvia no puede ser lluvia sin que su plumaje se empape con el ramaje del árbol, que solo existe mujer, porque tú pusiste tus ojos en el paisaje, que veis que rompe digamos, lo que llamamos la esticomitia, el ajuste de la frase al verso, y a pesar de eso el ritmo del verso octosílabo está implícito, ¿no? Está en el fondo y dota de ritmo al poema. Segundo aspecto, las rimas. Este de nuevo es un poema rimado, por lo tanto la rima es otro de los elementos que dota de ritmo a este poema. Las pausas, como hemos visto, hay un juego de pausas en el que a veces nos hace hacer una pausa al final del verso y a veces no. Y aquí voy a la pregunta de Ana, que me preguntaba si la coma gráfica se respeta en la locución del poema o solo a veces. Diría que solo a veces, y esto es algo muy intuitivo muchas veces. Por ejemplo, un ejemplo... aquí no va a haber ninguno, pero muchas veces ocurre que se da lo que llamamos una sinalefa, es decir, una unión de vocales entre palabras. Por ejemplo, cuando yo digo no existe el amanecer, yo no digo no existe el amanecer, yo digo no existe el amanecer. Si ahí hubiese una coma, yo tendría que hacer esa unión igual, porque si no rompo la medida del verso, ¿no? Y ocurre, al contrario también ocurre, ¿no? Cuando esos dos primeros versos dicen no existe el amanecer si los pájaros no cantan, aunque no hay una coma después de amanecer, yo tiendo a hacer una pausa ahí, porque la sintaxis me lo pide, ¿no? Por lo tanto, la coma no debemos ser demasiado rígidos desde mi punto de vista con las pausas que nos piden a veces las comas, ¿no? Muchas veces las pausas siguen más algo que tiene que ver con la sintaxis y con el orden de la frase para que sea comprensible por el lector que para marcar el ritmo. Esto es matizable, o sea, hay casos en los que sí, casos en los que no, pero desde luego es algo que depende mucho de cada caso concreto. Bien, estos elementos que vemos aquí, el número de sílabas métricas, las pausas, los acentos y la correspondencia de sonidos, son elementos que siguen vigentes a día de hoy en la poesía en verso libre y vamos hacia eso. Al final de la clase veremos un par de poemas en verso libre en el que se ve muy claro, con excepción de la rima, que es el único, al contrario de lo que se piensa muchas veces, es el único elemento que se ha eliminado en la poesía en verso libre. Lo demás sigue ahí. La métrica se sigue utilizando en poesía en verso libre, y un poema que se desentienda por completo del aspecto métrico, que como creo que ya estoy dejando patente, es clave para dotar de ritmo al poema, va a quedar cojo, le va a faltar algo. Hasta aquí todo bien, me gustaría tener un poquito de